Saludos, saludos, saludos familia, it's time, llegó el momento, llegó el tiempo ¿de qué? De un nuevo segmento hablando de tecnología y hoy de negocios. ¿Con quién? Con mi amigo Elliot Cardona. Elliot, saludemos un poquito ahí a nuestro público. Saludos a todos los que nos están viendo. Qué bueno, qué bueno. Familia, hoy estamos de nuevo trayéndole otro segmento de tecnología. ¿Cómo puede la tecnología ayudar a tu empresa o a tu negocio? Y como le comentaba a Elliot, fuera del aire, estábamos hablando un poquito sobre el tema de hoy. Nosotros estamos bien enfocados en ayudar a la juventud y a los nuevos jóvenes, ¿verdad? Y a los nuevos empresarios que están subiendo. Y obviamente a los empresarios también que tengan sus empresas ya de tiempo también, ¿verdad? Pero típicamente los jóvenes están decidiendo, ¿verdad? Empezar sus empresas, sus nuevos proyectos, ¿verdad? A ser emprendedores. Y con esto de la pandemia, tú sabes que mucha gente se ha tenido que reinventar, ¿verdad? Y montar su negocio. Y una de las cosas que estábamos hablando era que el tema de hoy iba a ser hablar sobre lo que es proteger tu información, tu data. Cómo tú hacer backups, cómo guardar toda la data que tú necesitas para tu empresa y para tu negocio y que no se te vaya a perder, ¿verdad? Y que tu negocio se complique después en base a eso, que te quedes ahora en el aire porque simplemente se te dañó. Mira, con esto de los huracanes, por ejemplo, ahora, Elliot, tuviste muchas casas que se inundaron, bendito pobres, ¿verdad? El agua se le subió casi hasta el techo. Casas, los negocios. Negocio, mano, y a veces tú sabes que las computadoras las ponen en el piso, obviamente, ¿verdad? Porque es típicamente donde las ponen cuando no son desktop, y el agua se le subió hasta el techo, esas máquinas se mojaron, todas esas informaciones que estaban ahí se le dañaron, y eso es una pena, ¿verdad? Porque a veces la información de la empresa es el corazón del negocio, ahí es que están tus cuentas a cobrar. Las cuentas a pagar a uno no le molestan tanto, ¿verdad? Ellos te llaman. La información, yo siempre he dicho, la información vale más que los equipos. Sí. Porque los equipos tú los puedes reemplazar, la información no. Especialmente cuando tienes información de años. Para tú recuperar eso es mucho más costoso que recuperar, pasarlo con una máquina, ¿entiendes? Vamos a ser sinceros, no es solamente que es difícil. ¿Cómo tú lo haces? Si todos los papeles se te mojaron, los perdiste, se te dañaron, las documentaciones donde tú tienes a quién le tienes que cobrar, porque obviamente muy poco cliente te paga ahí mismo. Mira, te di el servicio hoy y te doy el cheque ahí mismo. Típicamente, pues mira, es a 30 días o a 15 días y la factura pues se la envías por correo, por email hoy día, ¿verdad? La base de datos de tus clientes, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Las de pagar a uno como que no le preocupan tanto. Pero son tan importantes como las otras. ¿Por qué? Sí. Porque cuando te llega el bill y debes y no tienes el dinero o no sabías y gastaste el dinero porque no sabías que lo debías, ahí viene el cantado. Siempre vienes con un punto muy interesante, es verdad, es muy importante. Todo es importante, familia. Y por eso, pues hoy quería mostrar un tema de cómo podemos ayudar, ¿verdad?, a estos jóvenes y a los empresarios, ¿verdad?, a las pequeñas empresas y pequeñas y medianas grandes empresas. Grandes no, porque típicamente una empresa grande debe tomar en consideración un montón de cosas. Tienen cuerpos de IT, tienen un montón de técnicos y programadores. Tienen los recursos para resolver eso. Pero los pequeños empresarios, las personas, ¿verdad?, que están empezando sus negocios unipersonales de una sola persona o lo que sea, pueden tener este tipo de problemas. Y ahora mismo con estos problemas de los terremotos, huracanes, tenemos 20 problemas, sin mencionar la criminalidad que me estabas comentando ahorita. Claro. De lo mismo que puede suceder con un huracán, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Un crimen, que te vayan y te roben en la tienda y se llevan los equipos y la data residía en esos equipos, lo perdiste. Si no tenía un resguardo, un backup, otro sitio donde estaba esa data, se fue la data. Y eso pasa todos los días. Uno piensa que no, todos los días hay negocios que tienen toda su data, dependen de su data en el equipo donde tienen la información. Ese equipo no solamente un robo, los equipos son electrónicos, son como cualquier cosa, no son, su vida útil no es para siempre. Uh-huh. Se le daña el equipo o se daña el disco duro, que pasa todos los días, y no tenían backup, perdieron la data. Te digo más, eso que traes del disco duro es un tema muy importante, familia, porque recuérdense en que los jóvenes de hoy día, ¿verdad?, que no vienen de la época de nosotros más atrás, ¿verdad?, donde los discos duros eran que si MFM y después fueron que si de disco y todo lo demás. Estos discos digitales de ahora, que son los solid states, estos discos sólidos, eso tiene un tiempo de vida, literal. O sea, eso no es como los de antes. No son vitalicios. No son vitalicios como los de antes, que eso era, se dañaba cuando el disco pues se le cansaba el motor de dar vuelta y se acabó. Y aún así, muchos de esos discos
tú podías coger y abrirlos, porque nosotros los reparábamos, muchos de ellos, se abrían y tú sacabas ese disco y lo podías pasar a otro disco y salvar la data. Típicamente era lo que pasaba, porque lo que se dañaba a veces era el controlador. O el motor. Claro, estos mismos discos nuevos siempre, ¿verdad? Yo digo en la tecnología, casi yo nunca me digo que no se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Porque siempre surge alguna forma de hacerlo. Lo que pasa es que puede ser mucho más costoso tú salvar un disco de los nuevos, que lo que te va a costar pagarle a alguien, un experto que te lo salve, es mucho más que si hubiese tenido un backup de la data. Yo te digo más, porque yo lo he hecho y lo he trabajado. Estos discos sólidos son mucho más difícil salvar la data. Primero, tienes que tener unos equipos con unas lupas, tienes que tener unos desoldadores que son de aire caliente para poder sacar las piecitas, los chips y poderlos pasar a otro disco. Y a veces en el proceso de esa transferencia se dañan los chips. No te garantiza que la vayas a recuperar. Sí, bien difícil. Y estos discos tienen un tiempo de vida porque el problema es que en la forma en que ellos operan es... tú puedes grabar hasta cierta cantidad de veces en ese mismo sector y entonces ese sector se gasta y entonces él va al próximo sector hasta que llega un momento que ya el disco no guarda más información y no se puede utilizar. Nada, con esto ya yo creo que le hemos hecho bien claro al público y a ustedes que deberían tener algún tipo de plan, ¿verdad? De protección para su información y lo importante que debe ser para su negocio. No creo que con lo que estamos diciendo ahora, si tú tienes tu negocio y básicamente estás pensando, como me estabas comentando ahorita, si tu negocio es de edición de video, si se te pierde todas las galerías de video que tú tenías ahí y el trabajo que tú hiciste de ir a grabar esa producción y son horas y horas de trabajo, a lo mejor miles de dólares de trabajo, vas a tener un problema. Y un punto, siempre, ya que estamos hablando de los backups, ¿verdad? Los backups son súper importantes. ¿Qué es un backup? Es una copia de tu data, ¿verdad? Otro problema que pasa es, tú puedes tener un backup de tu data, pero nunca no lo grabes en el mismo sitio donde está guardado la data original. Ejemplo, si tienes esta data en este disco y si tú es un backup, sí tienes una copia de la data, pero lo grabaste en el mismo disco. ¿Qué pasa si se daña el disco? Perdiste la data más el backup. El backup siempre se recomienda que saques una copia fuera en otro disco. Puede ser en un software, un disco en la nube, como estamos hablando. Puede ser otro disco local, pero que sea externo. O sea, esa data nunca debe estar en el mismo equipo. Sí lo puedes hacer para tú tener una recuperación rápido. Porque si fue que se te dañó la data, no el disco, pues tú tienes algo rápido para recuperar porque tienes copia. Pero siempre debes tener otra en un formato externo. Un disco externo o en la nube o un sistema de backup. O sea, hay un sinnúmero de formas que puede hacer la backup, pero lo importante es que siempre debe tener copia de tu data. Y lo más importante, que siempre debe tener una copia en otro lugar, que no sea el mismo. Inclusive si lo tienes fuera de tu oficina o fuera de tu casa o en la nube, mejor todavía. Vamos a estructurar entonces este plan para que ustedes más o menos tengan un plan y puedan estructurar una solución a esta situación, ¿verdad? Lo primero que deberíamos pensar es que necesitamos primero identificar la información que vamos a proteger, ¿verdad? Porque no es lo mismo proteger un disco duro que está lleno de videos, por poner un ejemplo, que eso consume un montón de espacio, a nosotros utilizar, ¿verdad? Un backup para vaquear a lo mejor la información de tu contabilidad, tus cuentas a cobrar, cuentas a pagar. ¿Por qué? Por la capacidad, ¿verdad? La capacidad de disco que vas a necesitar. Pero no importando aún cuál de los dos sea, vamos a identificar cómo lo deberíamos hacer primero. Primero deberían comprarse discos duros. Si tú estás haciendo un backup, pueden comprar un disco duro externo adicional, ¿verdad? O sea, si tú dices, mira, yo tengo mi computadora donde el disco que me vino en esa computadora fue de 1 tera, por decir un ejemplo, pues yo debería comprarme, por ejemplo, un disco de por lo menos 2 o 3 teras, no de la misma capacidad del disco que voy a vaquear, porque recuérdate que tú no quieres hacer un solo backup. Si tú haces un backup y a ese backup le copias encima y entonces la información que estaba en la máquina estaba mala o dañada, vas a dañar el único backup que tenía. En ese disco tú vas a querer por lo menos copiar 2 o 3 veces la misma información que tú tienes en tu disco original. Si tienes un disco de 1 tera, pues deberías comprarte un disco de backup por lo menos de 3 teras para que puedas copiar mínimo 3 veces ese backup antes de tú borrar el backup anterior. Esa sería la primera solución si lo vas a hacer con un disco.
en el área de discos. Claro, y otra recomendación es que los backups se deben ser diarios. Pero hay formas de hacerlos diarios que muchas veces son incrementales, que no tiene que ser la data completa, sino solamente los cambios. Y después debe tener un backup full, puede ser semanal, puede ser mensual, pero sí debe ser todos los días tú hacer un backup, porque es más fácil tú recuperar un día de trabajo que recuperar un mes o año, ¿verdad? Ok. Que esa es mi recomendación. En ese caso, ahora estamos hablando sobre qué forma vas a utilizar para hacer backup, qué software o qué método vas a utilizar. Pero antes de irnos al método, vamos a tocar un momentito otra forma que pueden utilizar que no es comprando un disco. O sea, esta de comprando un disco te va a resolver porque el disco se queda contigo, como dijiste ahora mismo, local, en el sitio. Pero tienes el problema, como dijiste ahorita, de que si alguien se mete al sitio, te roba las dos máquinas, se lleva los dos discos, lo perdiste todo. Tenemos otra opción que no tiene que ser necesariamente esa, que hoy día se está usando mucho, que es la nube. O sea, tú puedes también hacer otro tipo de backup y ahí sí no te tienes que preocupar por los Terra. ¿Por qué? Porque ahí todo te lo van a vender en la nube. Obviamente eso va a tener un costo. El costo te lo va a poner la compañía que te esté haciendo el storage de ese backup. Hay varias en el internet. Ahora mismo, como ninguna nos está auspiciando el segmento, no vamos a mencionar ningún nombre, pero pues hay muchísimas opciones. Puedes buscar backup en la nube y vas a encontrar un montón de compañías que dan ese servicio. Lo bueno que tiene esa es que eso tú puedes hacer backup por ahí para abajo y cada vez que tú necesites espacio, la nube nunca se va a llenar. Y que lo puedes accesar de cualquier dispositivo. No tiene que estar en tu oficina, lo puedes accesar posiblemente de tu celular, de tu tablet, de tu PC. 24/7 y no tiene que estar ni en Puerto Rico, o sea, puede estar en Estados Unidos, donde sea, y tiene acceso a tu data. Otro ejemplo, hablando, ¿verdad?, de los backups tan sencillos como para los estudiantes. ¿Sabes que los estudiantes usan mucho los pendrives? Los pendrives. ¿Cuántas veces los estudiantes se le dañan, se le pierden, lo dejan donde lo tenían, se van y se quedó el pendrive? Y mi recomendación es que ellos, yo sé que no tienen la capacidad, ¿verdad?, de comprar un software, pero sí pueden grabarlo en sus cuentas en la nube y tener esa copia, ese resguardo arriba. De la nube. Y poco a poco empezar a eliminar el uso del pendrive. Exacto. Recuérdense que el pendrive tiene su uso. No tienes internet, a lo mejor el estudiante está en un sitio donde no tiene acceso a la nube, pues necesita tener el pendrive. Pero le podemos añadir el feature de que, mira, si tienes acceso a internet, un backup, un resguardo de esa información, puede ser la nube. Claro. Con la ventaja que tú dices, que pues mira, lo puedo tener acceso en mi escuela, puedo tener acceso en mi casa, puedo estar de viaje en unas vacaciones y puedo accesar todos mis documentos. Imagínate tú estar trabajando todo el fin de semana o una semana en un proyecto y lo tienes en el pendrive y se daña. Y se dañan. Se dañan cada rato. Porque están diseñados bajo la misma filosofía que te dije de los discos duros sólidos. Que mencionaste ahorita. Nada más se les puede grabar cierta cantidad de veces y llega un momento que ese pendrive ya va a morir porque eso está diseñado para eso, para que dure cierta cantidad de veces la copia y borra de esa información dentro del disco. En este caso, solid state o ya sea un pendrive. Hablamos ahora mismo de la solución física, de cómo tú sacar esa información a un área o a un medio, ¿verdad? Para tú tener acceso a esa información y no perderla. Pero hay un detalle que es el que estabas mencionando ahorita que es muy importante. ¿Con qué software? O sea, ¿con qué programa vamos a nosotros a hacer ese tipo de backup? Porque hay un backup que es el más sencillo del mundo y ese lo sabe hacer todo el mundo, que es simplemente copy y paste. Copiaste y el mismo documento original que tenías aquí, él lo va a copiar allá. Pero si aquí te cogió 1 mega, allá te va a coger 1 mega. Si aquí te cogió 1 giga, allá te va a coger 1 giga y se acabó. Pero hay unos software que ustedes deben saber que existen. Hay muchos de ellos, pero porque no están auspiciando el segmento, no vamos a mencionar algunos de ellos. Pero como quiera que sea, les voy a mencionar uno porque nosotros hemos trabajado con ellos en el futuro, que son Acronix, por ejemplo. Es uno de ellos, un producto muy bueno. Y la ventaja que tienen estos softwares de hacer backup es lo que tú estabas mencionando ahorita, que te permite hacer entonces backups incrementales. Puedes hacer schedule. Eso es lo más importante, que lo puedes agendar. Lo puedes poner en agenda. Y él hace el backup automático. Porque a veces uno no todo el tiempo se acuerda de hacer el backup y ese es el momento que te puede suceder algo, pero por lo menos si tienes el software, lo puedes programar en horas que no te interrumpen. Por ejemplo, horas a las 2 de la mañana, si dejas el equipo prendido y él todas las 2 de la mañana hace el backup y lo hace de forma automática. Eso es importante porque recuérdate que, como dice Elliot, uno a veces se le olvida. ¿Entiendes? Y entonces si se te olvida, perdiste la data porque no hiciste el trabajo de backear esa información. Entonces, otra cosa importante, este tipo de backup que son con software son muy buenos cuando estamos trabajando con data.
Pero cuando estamos trabajando con videos y cosas que son bien grandes y bien pesadas, ese es el mejor ejemplo donde el copy-paste te va a funcionar mejor que cualquier otra cosa. Pero cuando estamos hablando de data que cambia día a día, momento a momento, porque tú tienes facturas que entraron ahora, facturas que entran ahorita. Una data, por ejemplo, de un sistema de contabilidad. Exacto. Que pues, lo que vas a subir posiblemente son los cambios del día de hoy. Pues deben subir bastante rápido, ¿verdad? A menos que hagas cientos de miles de transacciones, pero la gran mayoría van a subir. Y como sube incremental, no está subiendo la base de datos completa, pues son soluciones efectivas. Perfecto. Familia, no le vamos a hablar sobre precios ni costos de nada de esto, pero lo que queremos es darle un concienciar, ¿verdad? Crear conciencia en esta juventud que está subiendo ahora, que quizá no tiene esta información clara ni pendiente. Y a veces uno lo sabe que lo debe hacer, pero como nadie te ha dicho, oye, mira, ¿te recuerdas que tienes que hacer backup? Pues uno como que le va dando larga hasta que viene el momento. Y cuando viene el momento, entonces te arrepientes porque te das cuenta que perdiste toda la información. Nosotros, como venimos de la vieja guardia, estamos tan acostumbrados de que terminamos un trabajo, backup. Backup. Ya, más como conocemos cómo funciona Windows. Y algo importante que no mencionamos es los virus. Ok. Que eso yo creo que lo más que está afectando a las empresas hoy día son los virus. Y hay unos virus que cogen y te trancan toda la información. Pero y ransomware. Pero eso lo vamos a coger en el próximo tema, la semana que viene. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre los virus. Sí. Esta semana el segmento, Elliot, se acabó porque el tiempo se va súper rápido. Muy interesante el tema. Sí, muy interesante. Familia, muchas gracias por sintonizarnos. Recuérdense de suscribirse a nuestro canal. Recuérdense, si nos quieren buscar en las redes sociales, nos pueden encontrar como istimethepodcast.com. Recuérdense de suscribirse con nosotros. Denle like al video. Eso nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Familia, toda la información que quieran saber sobre esto de backup, déjenos un comentario y nosotros les vamos a contestar toda esa información. Y si tenemos que traer otra vez el tema para indagarlo un poquito más profundo, sí, para aclarar cualquier duda, lo aclaramos con mucho gusto, de verdad que sí. Familia, con eso se nos acaba el tiempo y tenemos que terminar el segmento. Elliot, ¿algo que le quiera decir al público antes de irnos? It's time. Familia, he said it. It's time, familia, it's time. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la semana que viene. Con ustedes, Darío Ortiz, agradeciéndoles que estén disfrutando del contenido de nuestro canal. Como saben, todas las semanas les subimos nuevo material y nuevo contenido para que disfruten de los temas y tópicos que tocamos en nuestro podcast. Es por eso que si estás disfrutando de este material, recuérdate de darle like y darle a la campanita. Recuérdate de suscribirte a nuestro canal. Y si consideras que el material que estás viendo ha impactado tu vida de manera positiva y te ha ayudado a alcanzar nuevas metas, siéntete en confianza en apoyarnos haciendo un pequeño donativo a través de cualquiera de las distintas plataformas de medios electrónicos que te vamos a proveer a continuación. Puedes utilizar nuestra cuenta de PayPal dariopcx@hotmail.com o simplemente nuestra ATH móvil. Nuestra ATH móvil es 787-727-6026. Por último, puedes hacerlo a través de correo P.O. Box 2975, San Juan, Puerto Rico 00910. Gracias por tu apoyo, gracias por tu patrocinio y seguimos viéndonos en los próximos videos. Y recuerda, it's time the podcast.